Good morning. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que hayamos tenido un tiempo de oración especial, que hayamos tenido un tiempo de contacto con el Señor, porque esos tiempos son maravillosos. Y quiero pedirles el favor de que estemos muy atentos. Voy a compartir hoy una palabra. Yo venía orando en estos días, venía pidiéndole al Señor que me diera una palabra para poderla de alguna manera empatarla, conectarla con esas palabras tan poderosas que se han lanzado desde este púlpito. Y el Señor me dio un nombre muy bonito, pues espero yo que sea así, pero que realmente pueda ilustrar nuestro camino, iluminar nuestro camino, que nos dé una directriz cada vez más clara, y la llamé la iglesia del segundo toque. La iglesia del segundo toque. Ya ustedes pueden imaginarse sobre qué más o menos voy a compartir, pero yo quisiera antes que nada hacerles una pregunta, que yo espero que si hemos estado muy atentos a todas las palabras que el Señor ha venido dando específicamente sobre este púlpito y a nuestra congregación, porque yo veo que Dios tiene un plan clarísimo con nosotros. Yo quisiera hacer esa pregunta: ¿qué hora es? Si a mí me hicieran esa pregunta, ¿qué hora es? ¿Yo qué respondería? Pues si me lo hacen desprevenidamente, yo haría esto y miraría el reloj. Pero si me la hace una persona distinta, que sé que hace preguntas laterales y divergentes, entonces me pongo a pensar cómo voy a responder esa pregunta que se supone que yo ya debería saber la respuesta. Estoy haciendo una pregunta que nos ayude a ubicar cada vez más en estos entornos proféticos en los que el Señor nos ha estado moviendo, para podernos ubicar con claridad. Así de que si a esa pregunta todavía no hay una respuesta, pues yo lo invito a que de verdad la piense. Que piense detenidamente lo que el Señor le ha estado hablando. Que piense detenidamente lo que el Señor ha estado hablando en este lugar. Que piense detenidamente lo que Dios ha estado hablando a las iglesias o a la iglesia en general. Que piense lo que está aconteciendo en las naciones, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África y por supuesto que en Israel, para poder elaborar una respuesta de esa categoría. Los tiempos hay que discernirlos. Primera de Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y me acordé ahorita de la señora Kamala Harris, que unos cristianos le dijeron: el Señor es el Señor es el Señor, el Rey, algo así dijeron. Y ella, ¿qué les contestó? Ustedes están fuera de lugar, están en el lugar equivocado, como si supiera la propaganda de la vivienda. Pero realmente la equivocada creo que era ella. Y Dios nos está sencillamente diciendo: necesitamos poner nuestras antenitas de vinilo así bien despiertas, rastreando lo que está aconteciendo, porque sí, evidentemente están aconteciendo cosas muy impresionantes que nosotros no podemos solamente quedarnos como quienes están mirando un televisor. ¡Ay, qué noticia tan bonita! ¡Ay, qué cosas tan maravillosas que están pasando en la iglesia! No. Mi corazón, mi vida, mi pensamiento tiene que necesariamente ser movilizado.
Y si no, nos vamos a quedar con esas frases de qué palabra tan impresionante, pero seguramente necesitamos bajarlas un poquitico más y meditarlas y sobre todo que nos puedan mover un poquitico más. Yo puse esas palabras, yo acostumbro a tener palabras claves. Cuando hago algo, acostumbro a sacar unas palabras claves porque a mí me ayudan a conectar ideas. Y dentro de esa temática de la iglesia del segundo toque, pensé en esas palabras: articular, historia, empoderar, potenciar, intimidad con el Espíritu Santo, revelación del segundo toque que ya les voy a explicar, manifestar a las naciones y sobre todo, ¿qué debo yo hacer? Creo yo que esa es la gran conclusión. Si logramos o si las palabras logran moverme de mi estatismo, de mi anquilosamiento, de mi estado de quietud, creo que hemos logrado y el Señor está logrando cosas maravillosas. Así de que necesitamos movernos y eso es una palabra de aliento. La palabra es Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Cosa curiosa. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan, que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa y le dijo este detallito bien importante: no entres a la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cómo les parece el texto? Uno puede hacer esta pregunta: ¿por qué Jesucristo lo sanó en 2 toques y no en una? ¿Sería que él dijo: y no, este ciego está como muy difícil? No. Ahí hay un mensaje muy importante que es el que yo quiero aplicar para poder entender este segundo toque que estamos esperando para la iglesia en estos días y que yo estoy casi seguro que Dios está preparando a su gente. Dios está preparando mi oído, Dios está preparando mi pensamiento, Dios está preparando mi corazón, porque lo que viene necesitamos estar bien fortalecidos para poderlo soportar y poderlo llevar a otros lugares. Creo yo que por ahí, como decía mi papá, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, 2 grandes momentos que podemos distinguir. Hace unos años, no recuerdo cuántos, pero sí alguitos, yo empecé a estudiar, pues el tema de los tiempos siempre ha sido un enigma para los cristianos de Dios. Empecé a estudiar los tiempos finales. Y yo llegué a esta conclusión. Yo pensé, yo no puedo creer que los tiempos finales sean conocidos por la maldad, por la inmoralidad, por la violencia, por tanta situación tan crítica, por tanto desorden. Veo, y es lo que realmente estoy viendo. Y el Señor me empezó a llevar poquito a poco a justamente pensar que los últimos tiempos serán conocidos por las manifestaciones de los hijos de Dios. Y coincide cuando yo empecé a escuchar al pastor Edgardo acerca del apocalipsis de los hijos. Yo le dije esa semana: pastor, yo te confieso, los primeros días me perdí.
pero ya después lo entendí perfectamente. El plan de Dios es que la iglesia cumpla ese papel poderosísimo de romper esas tinieblas que se quieren ceñir sobre el mundo, apretar la garganta, cerrar los ojos, para que nadie hable del Señor Jesucristo. Y me di cuenta de que lo que el Señor está trayendo a nosotros es de lo mejor, diría yo. De lo mejor, diría yo. Me he puesto a escuchar enseñanzas y a estudiar la Escritura, y la verdad, yo creo que muy pocas personas están hablando lo que el pastor Edgardo ha estado hablando a nuestra congregación. Y sé que no es solamente a esta congregación, que lo ha estado compartiendo. Porque esa es la labor y es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que para iniciar quiero decirles, realmente he estado muy tocado con la Escritura, con la palabra que el Señor ha estado trayendo. Y no quiero permanecer indiferente. Y no quisiera que la iglesia permaneciera indiferente. Y no quisiera que nuestras casas permanecieran indiferentes, sino que poquito a poco nos vayamos metiendo en este ambiente profundo del segundo toque. ¿Cuál es el contexto sobre el cual quiero basar esa enseñanza? Las promesas de Dios. Ese es el contexto. La iglesia se ha estado moviendo sobre las promesas de Dios. Las promesas son fundamentales, son eternas, diría yo. Y empezamos con la primera, Joel 2:23. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión. Recuerden que estamos hablando de Joel 2 cuando Dios empezó a hablar de que en los postreros días hablaremos lenguas, soñaremos de sueños, tendremos visiones, y eso se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Pero hay un detallito que yo quisiera que lo viéramos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Estamos hablando de dos tipos de lluvia. La temprana. Y me hice esta pregunta: ¿y por qué dos tipos de lluvia? Pensando un poquitico en cómo la iglesia se ha movido desde ese primer ciclón hasta este segundo ciclón. El primer ciclón, fruto de la lluvia temprana. ¿Y por qué temprana? ¿Y por qué lo vemos de esta manera? La tarea que la iglesia cristiana hizo fue sencillamente poderosísima. Romper los aires, romper un imperio, romper la dureza del corazón de aquella época, romper el imperio romano, lo que significaba el imperio griego y el judío. La iglesia lo pudo lograr por la lluvia que vino sobre él, sobre la presencia del Espíritu Santo. Era un imperio único. La lluvia tardía que va a venir sobre la iglesia, es lo que yo estoy viendo, va a venir de tal manera, de tal magnitud, que va a ser un segundo toque bien importante, porque necesita romper ya un imperio, no un único imperio, necesita romper el imperio mundial. Es el mundo. Es la globalización. Y nosotros necesitamos primero creérnosla. Porque a veces no nos cuesta trabajo pensar en esta línea. Y me estoy acordando, yo no veo aquí el reloj, ¿dónde está el reloj para no pasarme? Está al frente. Hace esta visión que tuvo un hombre que se llamó Tommy Hicks. Alguna vez le escuché al pastor Andrés mencionarla, pero yo quiero hoy leerla porque creo que encaja en lo que yo quiero compartir. Un hombre en los años 60 recibió una visión, y voy a leerla literalmente. Cuando se me apareció la visión,
me hallé de pronto a gran altura, dice este hombre, una visión que recibió él. Estaba mirando abajo y contemplando la tierra, cuando de pronto el mundo entero estaba a la vista. Cada nación, cada pueblo, cada lengua, desde el este al oeste, desde el norte y el sur, estaba en pie, temeroso y temblaba, mientras contemplaba el gran panorama ante mí. En ese momento comenzaron los relámpagos y los truenos. Mientras los relámpagos iluminaban la superficie de la tierra, bajé mis ojos. De pronto contemplé lo que parecía ser un gigante que miraba fijamente. Era inmenso. Sus pies parecían tocar el polo norte y su cabeza el polo sur. Sus brazos se estiraban de mar a mar. No sabía si era una montaña o un gigante. Su cuerpo estaba cubierto de escombros de la cabeza a los pies, y a intervalos movía su cuerpo y parecía que iba a incorporarse. Cuando lo hacía, miles de pequeñas criaturas escapaban de su cuerpo, espantosas criaturas que cuando el gigante se aquietaba, regresaban a él. De pronto ese gigante levantó una mano hacia los cielos y luego otra. Al hacerlo, estas miles de criaturas huían de él y desaparecían en la oscuridad y en la noche. Lentamente comenzó a levantarse, y al hacerlo su cabeza y sus manos quedaron en las nubes. Cuando se puso de pie, se desprendió de los escombros de la suciedad que lo cubría y comenzó a levantar sus manos a los cielos mientras adoraba. La visión es más larga, tiene mucho más detalles, pero yo que veo aquí un hombre grande, gigante, como que cubría la tierra, se está despertando. Se está despertando. Y yo creo que en esa línea y en ese orden es que Dios nos ha estado guiando a nosotros como iglesia, como familias, porque estamos involucrados en este plan y necesitamos estar realmente buscar la manera de alinearnos cada vez más con todas estas revelaciones que el Señor nos está trayendo. No son gratis, no son para que digamos, oh, qué cosa tan bonita. No, es para tener un momento de reflexión, un momento de reflexión. Y quiero también decirles que el horizonte de la humanidad no son los políticos. El horizonte de la humanidad no es la ONU. El horizonte de la humanidad no es la OEA. No es la Unión Europea. No es la Unión Africana. Ninguno de ellos es el horizonte que tiene la humanidad. El horizonte que tiene la humanidad es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el horizonte. Y eso es importantísimo que podamos comprenderlo, porque entre otras es el sueño de Dios. Que Dios quiere ver una Colombia transformada, un cielo y una tierra colombiana cambiada. Sus gentes lo merecen, su tierra lo necesita, sus aires lo necesitan ser limpios. El primer toque, creo que logró cumplir con buena parte de eso porque tenía la unción. Y he ido aprendiendo lo que el Señor me habló en aquellos días acerca de las dos caras de los dos ciclones. El primer ciclón ya fue maravilloso, pero el que viene yo creo que es muy, muy importante. Y he visto cómo Dios habla acerca de la primera iglesia naciente, de la segunda iglesia, y creo que estamos caminando en ese sentido. Veamos un poquitico el primer toque, los efectos del primer toque. Yo digo el primer toque, pero es una manera de ilustrar todo ese proceso maravilloso que recibió la iglesia y los múltiples procesos que provocó hasta nuestros días. Yo pensé esto. ¿De dónde viene la oscuridad? Me hice esta pregunta. Y curiosamente el Señor me llevó a el Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva:
si comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos y conocerás como Dios es. Y sí, sus ojos fueron abiertos, pero para ver su pecado y su vergüenza, y cerrados a la sabiduría y a la revelación de Dios. Por eso necesitamos el toque del Espíritu Santo para que mis ojos sean abiertos. Y esa ha sido una oración. A mí se me convirtió casi que en una obsesión. Llevo muchos años diciendo: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Yo quiero ver. Quiero ver cómo se mueve tu Espíritu Santo. Y quiero ver cómo me está tocando la gente. Quiero ver para dónde nos quiere llevar. Esa oración deberíamos hacer a todos los días y a cada instante. Abre mis ojos. Y yo sé que Dios abre sus ojos. Dios responde. Y vamos a poder ver cosas que no podremos ver en otra situación ni en otra condición. Solo cuando Dios viene y toca. Solo cuando yo entro a la intimidad y Él empieza a tratar conmigo. Esos versículos nos pueden ayudar. Mateo 16, 17, 19. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta promesa que Dios le dio a Abraham, que es importantísimo rescatarla, porque en Cristo esa promesa es mía, es tuya y es de la iglesia. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Yo en esos días viendo un noticiero sobre Israel, decía: Israel tiene muchas frentes de trabajo, de ataque. Casi todas las puertas de sus enemigos, pudiéramos decirle que casi que las ha tomado. Eso no es porque sean muy inteligentes ellos, sino porque hay una promesa de Dios sobre ellos. Y hay otro versículo que nos puede ayudar a entender cómo vamos pasando de la lluvia temprana a esa lluvia poderosísima tardía. Juan 2, cuando Jesús estaba en las bodas de Canaán, dice: cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Le dijo: y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Así es como Dios actúa. Y estamos experimentando por lo menos las pequeñas gotas de miel de esa lluvia que está prometida por todas partes. Ageo 2, 9 al 10. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y yo estoy seguro que Dios no estaba hablando del templo que estaban construyendo. Estaba hablando de la gloria postrera del cuerpo de Jesús. Porque Jesús, cuando echó a los ladrones, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces eso? En 3 días lo derribaré y levantaré mi nuevo cuerpo. Ese cuerpo es el receptáculo de la gloria postrera del Señor Jesucristo. Y este versículo que me parece importantísimo. Daniel 2, del 34 al 35. Voy a leerlo, porque creo que es importante por lo menos escucharlo. Acerca de la estatua famosa que vio Nabucodonosor, que se asustó. Vio esa estatua y dijo: miércoles, perdón la palabra, pero se asustó tanto que se le fue el sueño. Pero quedó conmocionado. Parte de esa historia es un poquito larga. Yo voy a rescatar la última, que es muy importante y que tiene que ver mucho con esto del segundo toque. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿De cuáles reyes? De todo lo que significaba y lo que representaba la estatua,
los reyes, los imperios, uno tras otro. El Señor dijo, en medio de estos reyes levantaré un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, lo que está por venir. Una iglesia, y dice más arriba en el texto, dice que esa piedra fue arrancada de una montaña o algo así, no por manos humanas, y fue lanzada justo a los pies de esa estatua. Y dice la Biblia que esa estatua fue pulverizada. Y dice la Biblia que esa esa roca creció tanto que cubría toda la tierra. Son palabras que iluminan mucho nuestro entendimiento. Nos ayudan a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos tan difíciles. Alguna vez leí un libro de un pastor, yo no lo volví a oír mencionar, se llama Harold Caballeros. Él escribió un libro muy importante. Ese libro se llamó El poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Y él hace un análisis profundo de cómo la iglesia va creciendo, e ilustra todo lo que la primera iglesia, la lluvia temprana, logró hacer. ¿Qué logró hacer? Transformar imperios antagónicos con el Evangelio. ¿Qué más logró hacer? Frenaron los infanticidios, trastocaron la moralidad del imperio, cambiaron los valores, rescataron las familias, sanaron las familias, inundaron toda la tierra con esa palabra maravillosa. Eso creo yo que nos debe servir para animarnos, porque seguramente que estamos creciendo. A veces uno dice, pero ¿creciendo? No. Yo quiero decirles algo que me pareció, nos sucedió con Alera y con Dani, nuestro hijo. Un día él amaneció llorando, le dolían los huesos. Papá, me duelen los huesos, no se aguantaba el dolor. Y nosotros preocupados, ¿qué le estará pasando? Porque fue así casi que de un día para otro. Y lo llevamos al médico, y el médico nos dice, tranquis, está creciendo. Está creciendo. A veces crecemos en medio de dolores, de dificultades, de lo que nos está pasando, de lo que acontece en la iglesia en general, pero la iglesia está creciendo. Nada ni nadie puede detener la vida, que es la semilla de la iglesia. No la pudieron detener, la tumba no la pudo detener, ahora menos. Esa semilla va gestándose cada vez más, multiplicándose, porque viene la lluvia tardía, la iglesia del segundo toque. Y pasemos al... ¿Eso es 1:41 está añada? 11:41, sí. Gracias. Porque ese relojito asusta. Entonces, las revelaciones no vienen todas así. Vienen por etapas. Vienen por momentos. No vienen caprichosamente. Por eso necesitamos hilar, articular las cosas que Dios nos ha estado revelando. Articúlalas con lo que Dios está aconteciendo en tu vida. Y si no, nada está pasando en tu vida, pues despiértate, despertémonos. Porque de verdad, se los digo, el tiempo pasa. Y somos responsables.
Somos responsables del conocimiento que Dios nos da. Somos responsables de la revelación que Dios nos da. Somos responsables. Dios está mirando, bueno, ¿qué van a hacer con esta piedrita, esta perla que les estoy mandando? Entonces, importantísimo que sensibilicemos mucho cada vez más nuestro corazón, que estemos cada vez más en la presencia del Señor, no solamente como iglesia, sino que remocemos nuestra relación con Dios todos los días. Y permítame decírselo, todos los días. Si nosotros no lo logramos todos los días, espacio que dejemos en blanco, alguien lo puede empezar a llenar. Dice el versículo 20, vamos al versículo 24. Él mirando le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Los ojos son vitales. Los ojos del Espíritu son vitales. Yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo nace un bebé? ¿Nace viendo? Y averiguando con el doctor Google, pues encontré que los bebés no nacen viendo. Escasamente ven hombres como árboles que se mueven. La visión no está completa. Necesita que pase el tiempo, que esa vista sea estimulada para que poquito a poco vaya entrando en su plenitud. Igual pasa con nosotros. Igual sucede. Por eso el ruego, la oración, y yo sí quisiera que por todos tuviéramos esa gran oración. Señor, de verdad, estando en nuestros momentos de intimidad, abre mis ojos. Necesito que mis ojos vean, observen, analicen, disciernan, distingan. Necesitamos movernos en esa oración. Necesitamos que alguien venga y toque nuestros ojos, así como los ojos del siervo de Eliseo, que no veía los cielos llenos del ejército de Dios y se llenó de miedo. Entonces el profeta oró y le dijo: Señor, tócale los ojos. ¿Y qué aconteció? Este hombre abrió los ojos, y cuando abrió los ojos vio los montes llenos del ejército de Dios. Esa es la clase de visión que Dios quiere traernos a nosotros. ¿Por qué? Hay unos punticos que yo quisiera que nos detuviéramos. ¿Por qué lo toma de la mano y lo saca de la aldea? Quiero que pensemos en esto. Después, Jesús, pensando un poquitico en quién o qué aldea era Betsaida, pues resulta que hace una declaración horrible, dura contra Betsaida, Corazín, no me acuerdo la otra. Y les dice: ay de ustedes, que si estos milagros se hubieran hecho en la Tiro y la Sidón, naciones paganas, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Betsaida era un pueblo difícil. Era un pueblo rebelde quizás. Un pueblo que tenía unas características importantes y tal vez por eso Jesús se movió mucho en esa zona del lago, ¿cómo se llama? Del mar, ¿cómo se llama? El mar de arriba. ¿Cuál? El de Galilea, sí. Perdónme la memoria. Cuando estuvimos por allá, pues no nos acordamos, nadie nos habló de Betsaida. Por allá, por esos lados era que estaba ese pueblo. Era un pueblo muy difícil, muy incrédulo quizás.
Dios nos quiere sacar justamente de estos ámbitos difíciles, de esos ámbitos de incredulidad y de rebeldía y de indiferencia, porque si no, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor. Lo tomó y después lo tuvo frente a frente. Es otro punto que yo quisiera que nos enfocáramos. El Señor nos quiere sacar de nuestros contextos, de nuestros ambientes, de incredulidad, de pereza, de desidia, para poder entender que nuestros ojos necesitan ser abiertos y poder ver lo grande y lo maravilloso que Dios va a hacer. Y nuevamente le coloca las manos sobre los ojos. ¿Qué significa eso? La iglesia está viendo, pero todavía le hace falta mayor revelación. Y yo creo que ha venido de tiempo, creo aproximadamente del siglo XV, la época de la Reforma, el Señor ha venido trayendo revelaciones que son progresivas, sobre la palabra, sobre la adoración, sobre la oración, y son movimientos, revelaciones que van completando la obra que Dios quiere hacer con nosotros, pero todavía nos hace falta algo. Vemos todavía a medias. Betsaida es un lugar de ruido, de incredulidad, es un mundo hostil. Y necesitamos salirnos de esos contextos. Pero no olvidarnos, sino pensar un poquitico en cómo lograr tocar este mundo. Entonces, viene el segundo toque. Viene la lluvia tardía, que parece no llegar. Como que hablan y escucha uno y escucha y como que no pasa nada. No se preocupen, que Dios lo que anuncia, Dios se encarga de cumplirlo al pie de la letra. Viene la revelación para sus hijos, pero viene lo que el pastor nos venía enseñando, pero viene la revelación de sus hijos. Viene una manifestación en todas las áreas, muy distinta a la primera unción, muy distinta. ¿Qué tan distinta? Yo tal vez no lo sé y creo que lo logre saber, pero por lo menos sí entiendo que Dios sí nos está hablando y nos está anticipando las cosas. Jesús no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo, y el Señor prometió sobre ese cuerpo que la gloria postrera sería mejor y mayor que la primera. El Señor lo prometió. Esa roca sigue llenándose, sigue completando su tarea, sigue destruyendo, y esa es importantísimo que nosotros nos demos cuenta. Porque a veces tenemos la actitud del avestruz. Los problemas son tan grandes que no, mejor ni los toco, porque de pronto, ¿para qué alboroto el avispero? Dicen por ahí. No, la actitud nuestra tiene que ser distinta, partiendo de esas palabras poderosas que el Señor nos ha dado, sobre todo la de Daniel, que me parece muy maravillosa. El tiempo de Jesús colocar otra vez sus manos sobre nosotros está llegando. No seamos indiferentes, abramos cada vez más el corazón. Necesitamos ver mayores frutos y que esos frutos se multipliquen. Necesitamos esa lluvia tardía. Líderes de la iglesia, el llamado es a abrirnos paso, a romper esas tinieblas, a demostrarle al mundo que, como Jesús lo dijo, es más fuerte y más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es llevar a la iglesia a lugares de gloria y exaltación al Señor. Es lograr transformaciones poderosas, quizás como antes jamás se habían vivido. Por eso, el tiempo del Apocalipsis de los hijos, hoy más que nunca tiene vigencia.
Si ves como árboles, necesitas el doble toque. Necesitas la doble unción. Pero necesitamos eso, permitir que Dios nos tome de la mano. Es una actitud del Señor cariñosa, tomarlo de la mano, llevarlo de la mano. Me parece que es un acto de amor del Señor con nosotros para que podamos tener cada vez más esa intimidad, para que nuestro pensamiento pierda rigidez y se empiece a ser más flexible, amplio, espacioso, para que lo que Dios tiene para nosotros quepa y no se pierda. Reflexiones que podemos tener. La primera, que yo creo que está muy clara para nosotros, tenemos un Dios que cumple lo que promete. Y eso a mí me debe alegrar, me debe animar, me debe dar tranquilidad, confianza, porque lo que Dios me está hablando y lo que Dios está hablando, Él lo cumple. No nos preocupemos por los gigantes. Dios va a cumplir su palabra. Y hoy pesa ese gran llamado sobre nuestra congregación. Por eso necesitamos alinearnos a las palabras proféticas. Tantas veces se ha hablado aquí del Espíritu Santo profeta y está vigente y cada vez más está rompiendo, está abriendo camino, está trayendo la gloria del Señor, pero lo que vamos a ver todavía ni lo sospechamos siquiera. La iglesia debe ensanchar su corazón para recibir esa doble unción. ¿Recuerdan la unción del profeta Eliseo? Él dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, y le fue dada. Para la iglesia también la doble porción del espíritu, porque yo intuyo que los retos son grandísimos, los gigantes son grandísimos, necesitamos firmeza, convicción y autoridad del Señor. Viene, yo creo, unos días maravillosos, unos amaneceres gloriosos. En tanto, necesitamos es ocuparnos de la presencia del Señor. ¿Qué sigue? Porque esa pregunta se la tiene que hacer uno. Yo me la hice hace 8 días. Estaba ya sentadito, escuchando atentamente lo que el pastor enseñaba. Y yo me hice esta pregunta. ¿Qué sigue para mí, Señor? Y todavía la estoy haciendo. Yo quiero que el Señor me revele lo que Él tiene para mí. Y ustedes recuerdan a Eliseo y la viuda, cuando la viuda, viendo que sus hijos se los podía llevar un acreedor, viene y le toca la puerta a este hombre. Y le dice, ayúdame. Mi esposo era un hombre de Dios. Y este hombre no lo duda 2 veces. Y la primera pregunta que le hace es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha reposado Dios en tu corazón? ¿Qué talentos, qué llamados Dios ha depositado en tu vida? Pues míralos. Esta mujer solamente vio una vasija. Curioso. Pero habían más vasijas, no en ese lugar, pero habían más vasijas y el profeta le ayudó y le dijo, oye, ve y busca a tus amigos, tócales la puerta y diles, oye, tengo al profeta en mi casa que va a hacer un milagro por mi vida, ayúdame con la vasija. O sea, la posibilidad de compartir a las personas, de contarles. Eso no lo está ahí, yo tal vez lo intuyo. Pero tuvo que ser así, porque fue donde los vecinos, él y su hijo, tocando la puerta para que trajeran más vasijas. La vasija tuya se tiene que multiplicar, porque yo creo que el derramamiento del Espíritu Santo viene. Ensancha tu corazón. Pero yo quiero detenerme en esta parte de acá. Perdóname un momentico. En esa pregunta que yo
les estoy haciendo. ¿Sobre qué hombros estamos parados? Porque nada sucede al azar. Todo está conectado uno con lo otro. Necesitamos conectar. Y yo escribí esto. Nosotros estamos parados en nombres como Randy McMillan, como Colin Crawford, que ya no está, como Sixto López, que fueron hombres que nos ayudaron y nos bendijeron y nos ayudaron a encontrar el camino. Sobre esos hombres y muchos más que no hay tiempo para mencionarlos. Sobre esos hombres estuvimos nosotros. La nueva generación está sobre nuestros hombros. Y la siguiente estará sobre esos hombros de la nueva generación. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Y quiero terminar con esta frase. Ensancha tu corazón y no seas estrecho para con el Espíritu Santo de Dios. Isaías 54, del 1 al 3, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cómo les parece la palabra? Y este versículo, que ya el pastor Edgardo lo ha mencionado, pero yo quisiera cerrar con esa palabra, porque es muy, muy oportuna. Es de verdad muy oportuna. La versión Message del Romanos 8, del 19 al 21, dice así: por eso no creo que haya comparación entre los tiempos difíciles actuales y los buenos tiempos que se avecinan. El propio mundo creado apenas puede esperar a lo que vendrá después. Todo en la creación está más o menos retenido. Dios lo controla hasta que tanto la creación como todas las criaturas estén listas y puedan ser liberadas al mismo tiempo hacia los tiempos gloriosos que se avecinan. Mientras tanto, la alegre anticipación se profundiza. Pongámonos en pie. Hay un manto muy lindo sobre nosotros. Lo estuvimos buscando por mucho tiempo y no llegó. Los ojos tienen que ser abiertos. La unción viene, el doble toque prometido por el Señor está a las puertas. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar al Señor, enfocarme en Él y decirle: Señor, yo no quiero ser indiferente, úsame para poder transformar o contribuir con mi granito de arena para que este mundo sea distinto. Y Dios insiste, por muchos medios insiste, porque hasta que no logre tocar y mover mi corazón, Dios no dejará de hablar su palabra. Por eso yo quiero que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor para decirle: Señor, no somos dignos y de verdad no hay ninguno solo digno, pero por su amor, por su misericordia, por su favor, porque sus ojos se han puesto sobre nosotros, se han fijado sobre nosotros y sobre la iglesia. Vamos a orar al Señor y decirle: Señor, estos tiempos son definitivos. Cierra tus ojos y vamos a orar.
quiero invitarte a que tú ores al Señor como tú lo sientas hacer. Pero que tus ojos y nuestros ojos y mis ojos sean abiertos para poder ver cómo el Espíritu Santo se está moviendo con tanta autoridad y con tanto poder que no puedo quedar indiferente. Señor, cuánta alegría nos da escudriñar tus escrituras. Cuánta alegría nos da ver en tu palabra el amor que tú tienes para con nosotros, tu pueblo, tu iglesia escogida y llamada. Señor, queremos estar atentos a estos tiempos que vienen, a esos tiempos que tú los quieres utilizar para que sean también provocados esos tiempos. Señor, hacemos esta oración. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Ilumínalo. Solo tú puedes penetrar hasta donde se separan el alma y el espíritu. Pues entra hasta allí, Señor, y cambia lo que tenga que cambiar y llena lo que tengas que llenar. Padre, yo quiero bendecir a la iglesia. Quiero bendecir a cada persona. Quiero bendecir a cada familia. Quiero bendecir a cada matrimonio. Quiero bendecir a cada familia con sus hijos. Quiero bendecir sus hogares. Quiero bendecir sus trabajos. Señor, que en cada paso que ellos den puedan ser como aquel hombre que va levantando sus manos de tal manera que los pájaros se van y empezamos a ver claramente, así como el ciego vio claramente después de tu segundo toque, Señor. Padre, oramos por esta casa para que tu luz siga iluminando nuestros pasos, para que podamos seguir viendo tu maravillosa palabra en esta casa y podamos también ser ejemplos para otros en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Un abrazo, Señor. Que podamos ir digeriendo esta palabra. Vamos a orar para bendecir nuestra vida, la salida, y que esta semana sea una semana especial, distinta, diferente, que la unción del Señor empiece a correr sobre nuestra vida, sobre nuestros vestidos, de arriba hacia abajo, lentamente, progresivamente, pero que veamos que estamos creciendo. Levanten sus brazos. Señor, yo bendigo a esta congregación, a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Trae tu luz admirable. Trae tu paz sobre cada uno en esta noche, en este día y en esta semana, en el nombre de Jesús. Padre, aligera sus pasos como las gacelas. Ilumina sus pensamientos. Multiplica sus fuerzas. Multiplica sus fuerzas. Y sobre todo, dales sabiduría y entendimiento en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones, mis hermanos.